Traders, en la última semana hemos conseguido convertir $1000 en más de $10.000 utilizando esta estrategia en concreto que os vamos a enseñar en este vídeo. En tan solo 7 días hemos conseguido multiplicar nuestro capital y os vamos a enseñar con datos y cantidades reales, paso a paso, cómo lo hemos conseguido. Incluso el otro día nos pusimos en directo, en vivo, a hacer trading con todos vosotros, operando y explicando cómo lo hacíamos con muy buenos resultados. Que por cierto, si queréis estar atentos a cuando hacemos estos directos haciendo trading, seguidnos en nuestra comunidad gratuita de Telegram, que tendréis por supuesto en la descripción, donde día a día ponemos análisis e información de lo que va ocurriendo en los mercados. Y ahora sí, muy atentos y vámonos ya a los gráficos. Y claro, os digo lo de Telegram porque aún esta tarde mismo, justo cuando estoy grabando el vídeo, hemos puesto hace tan solo unas horas un post donde os explicábamos esta estructura que se está formando. Ya veníamos también pendientes desde el directo que hicimos haciendo trading en vivo el otro día aquí en el canal, de la formación de esta estructura, es decir, más o menos cuando estábamos en esta zona que es justamente donde hicimos aquí un short en directo, aprovechando este cacho de aquí, os dijimos que también estábamos esperando primero esta divergencia, que si se nos daba junto con nuestros indicadores, la podéis ver aquí como esta ola es más grande y esta ola más pequeña, y el precio seguía subiendo. Entonces que también estábamos buscando aquí la ruptura de esta pequeña estructura, y que justamente cuando tuvimos la información de esta vela tan negativa que absorbía a la baja toda esa liquidez, nos posicionaríamos para coger todo este movimiento bajista, y así ha sido. Lo pusimos también el otro día los resultados en nuestra comunidad de Telegram, y hoy mismo con nuestra bola de cristal ya explicábamos lo que iba a pasar después de que nos encontráramos en este punto, que seguramente tendríamos un fake out, que absorberíamos una zona de supply superior, como veis es lo que ha hecho, y que buscaríamos el punto perfecto de entrada en short. Y un rato después, como veis, tomamos esos beneficios, siempre enseñando también datos reales, y que estaríamos tomando en varios puntos beneficios a la baja. Al final, como veis, el movimiento fue completo hasta la parte de abajo de esa cuña hacia arriba, y ahora de nuevo, por supuesto, esperaremos esa siguiente ruptura. Pero lo que os quiero decir es que en nuestra comunidad gratuita de Telegram siempre vamos a intentar aportaros el mayor valor posible extra, y estamos poniendo post, análisis e información prácticamente a diario. Bueno, sin prácticamente, todos los días ponemos varios posts muy interesantes que os ayudarán a estar más conectados con nosotros y con el mercado, ¿vale? Así que os esperamos a todos dentro de la comunidad. Bien, pero lo más importante ahora es enseñaros cómo hemos convertido $1000 en unos 10.000 aproximadamente en tan solo 7 días. Que de hecho os iré enseñando en varias de las cuentas en las cuales hemos replicado una operación en concreto, que es la que nos ha estado aportando este cash para completar el reto de 1000 a 10.000. Tened en cuenta que cuando estemos grabando este vídeo, pues después ya hasta que lo veáis pasarán unos cuantos días. Os lo digo por el tema de las fechas y tal, que solamente tenéis que tener en cuenta las de los días que veréis a continuación, ¿no? Que es lo que os queremos mostrar para que sea lo más legit, lo más real posible, que es lo que intentamos siempre hacer en este canal. Pues bien, tenemos que remontarnos unos cuantos días atrás, donde veíamos la formación de esta estructura, que si vamos un poco más atrás para hacer justo el backtesting de cómo pensamos esa operación, en primer lugar estamos detectando un canal alcista muy claro que podíamos perfectamente marcar de esta manera, como si fuera el típico rango horizontal, pero con una pronunciación hacia arriba que nos da siempre unos datos extra que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, entre medias de este canal siempre se pueden hacer unas cuantas operaciones de scalping, aprovechando pues el zigzag tan claro que nos proporcionaba la estructura, pero aparte nos
seguía dando muchísima información, ¿no? Veíamos que tenía varias salidas tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo que nos daban a entender que las instituciones estaban muy activas en esta zona y que cada vez que el precio salía de este rango lo impulsaban hacia el lado contrario. Cuando nosotros vemos una estructura de este estilo, la mayoría de gente suele acudir al RSI para detectar el cansancio del movimiento, pero claro, suelen tener en cuenta partes de la estructura muy pequeñas, como por ejemplo esta de aquí, para detectar estos pequeños movimientos, pero sigue teniendo todo demasiado ruido. Es decir, realmente el RSI no es capaz de darnos la información del cansancio de todo el canal, de todo el movimiento de forma clara. Y es aquí cuando nosotros, por ejemplo, acudimos al volumen spread for EBSA, que nos da una información muy concreta, pero que además nos ayuda a entender la estructura por sí misma, no solamente unas zonas donde poder operar, ya que lo que nosotros buscamos al ver algo así es que se produzca ese cansancio en el canal alcista y en este caso nos preparamos para una ruptura a la baja para completar, atención, el gap que teníamos en esta pequeña zona de aquí y que nos proporcionaría una estructura más del estilo de rango horizontal, que es el que estamos buscando. Si os fijáis en el volumen, en la ola esta roja que tenemos por aquí, la ola de atrás, no os fijéis ahora en las velas, sino solamente en estas olas que cada vez van más hacia abajo, mientras el precio está yendo hacia arriba, nos está indicando un cansancio de toda la estructura. Y claro, nosotros, aunque estuviéramos aquí y no tuviéramos este indicador, lo único que deberíamos hacer es esperar una ruptura legítima al alza o a la baja. Y teniendo en cuenta que el canal es hacia arriba, siempre tenemos una mayor probabilidad de ruptura a la baja que al alza. Y claro, el indicador de volumen nos indica lo mismo. Es el momento de esperar a la ruptura e intentar lanzar una operación. Esa ruptura acaba por producirse y es ahora cuando debemos estudiar si es legítima o no. En primer lugar, vemos que la ola roja ha empezado a subir justo después de este movimiento tan volátil que ha impulsado de nuevo el precio muy rápido a la baja. Y la ola no ha vuelto a caer, sino que sigue subiendo e incluso sube aún más cuando se produce la vela de esa ruptura, acompañado también de una vela en el indicador amarilla bastante fuerte que nos indica un gran volumen en esta zona. Claro, nosotros ahí estamos esperando justamente esto, ya que el precio necesita volver a esta zona para tapar ese gap y formar la estructura de rango horizontal necesaria para que se produzca una lateralización, que luego podría ser distributiva o acumulativa, pero eso solo lo podemos ver después de que haya pasado el movimiento. Y claro, nosotros aquí en este momento perfectamente podríamos directamente entrar en short en esta vela de ruptura, pero siendo lógicos y sabiendo ya lo que sabemos, simplemente debemos tirar un Fibonacci desde los máximos estructurales anteriores hasta los mínimos que se está formando en este pequeño movimiento que en principio ha de ser bajista. Y esperaríamos el precio en esa primera zona del Golden Pocket de Fibonacci. Colocamos el stop loss por la parte superior del Fibo, justo un poquito por encima de esos máximos estructurales anteriores. Incluso si veis spikes en estas velas, pues perfectamente los ponéis un poquito más arriba y ya está, ¿no? Por si acaso el precio tiene algún movimiento que no esperamos o lo que sea, ¿vale? Y ahí pues buscaríamos nuestra operación. ¿Hasta dónde? En principio yo lo que estaba buscando era solamente esta zona de aquí, que podríamos bajar hasta la futura parte baja de un posible rango. Esto es algo que sí que ya se puede predecir, pero nosotros como siempre nos vamos a tirar de lógica y a tirar de un movimiento más conservador, que además es un ratio superior a 4. Perfecto. Y dejamos que el precio avance. Como veis, el movimiento se da exactamente igual que lo que acabamos de pensar. Si os fijáis aquí en estas velas, justo cuando toca esa zona del Golden Pocket de Fibonacci, se produce esta gran
vela negativa, este gran rechazo que perfectamente nosotros podríamos haber esperado a que se diera esta vela y entrar justo en ese punto. Sería otra confirmación. ¿Qué pasa? Que si os fijáis en el día y en la hora abajo, fue el lunes y además en una hora bastante complicada para los mercados, sobre todo para los scalpers, porque es cuando sale bastante información relacionada con los mercados americanos, ha pasado ya un rato desde esa apertura de Nueva York y normalmente ese activo Bitcoin, los mercados cripto, tienen muchísima volatilidad en esos momentos. Si os fijáis, podéis ver que justamente después de una zona poco volátil, cuando entramos ya en ese horario es cuando empiezan las velas con muchísimo volumen. Y si os fijáis, nos vino bastante bien colocar ese stop loss por ahí, aunque lo hubiéramos puesto justo por encima de las velas rojas, que es en este caso lo que representa los máximos estructurales, ni en esta de aquí, por supuesto, no se hubiera tocado el stop loss. Pero bueno, siempre en este tipo de horarios o en este estilo de operaciones es bueno dejarle un poco de espacio, no mucho, y exactamente pues justo por encima de esos máximos. Y claro, ahí tomamos nuestros beneficios, nuestra operación, pero esto solamente es el principio. ¿Por qué? Porque si recordáis, nosotros solamente estábamos esperando a que se formara un rango horizontal mayor, después de que el precio tuviera este deslizamiento, que es como yo lo llamo personalmente, al alza, lleno de agotamiento en varios puntos y que luego acaba por capitular creando un rango más grande si el precio lo necesitaba al tener algún gap entre medias o alguna estructura que nos indicara la futura formación del rango, que es esta de aquí. Y claro, además nuestro indicador de volumen nos ha mostrado que esta tendencia bajista iba a continuar con esa ola roja creciendo, pero luego, ¿qué está ocurriendo aquí? Que aquí veíamos unas velas de volumen más altas cuando empezó esa tendencia bajista. Aquí las tenemos ya un poco más bajas. ¿Recordáis lo que comentábamos en vídeos anteriores de la formación de rangos? Aquí nosotros tenemos una primera zona de parada caracterizada por este tipo de estructuras que comienzan con mucha volatilidad y luego la formación de un pequeño rango que nos indica que el precio ha intentado volver a revertirse, pero por supuesto no lo consigue y sigue cayendo un poquito más. Al tener ya esa primera zona de la creación del rango, simplemente necesitamos buscar una segunda zona donde ya se confirma ese rango. ¿Por qué? Pues porque, como veis, la ola roja sigue subiendo ya que estamos en esa tendencia bajista, pero el volumen, las velas de volumen son menores. Este grupo de velas son más y son también más altas que este grupo de aquí, que con justo esta vela de aquí, con una poca de absorción, pero bastante, si nos fijamos en el resto del movimiento, nos acaba de indicar que hay una probabilidad muy grande que esta sea la parte inferior del rango. Nos venimos a esta zona de aquí, que es la que estábamos esperando. ¿Qué ocurre? Que si la marcamos, ahí lo tenéis. De hecho, incluso podríamos ajustar al 50% de este rango anterior, que esa sea la parte inferior legítima de nuestro rango. Entonces, tenemos la parte de abajo del rango y tenemos la parte de arriba, que sería esta estructura de aquí. Podemos incluso tirar hacia la parte de atrás, borramos el resto de cosas que nos molestan y claro, diréis, bueno, pero tienes un rango bastante pequeño con toda esa estructura que salía por la parte de arriba y además en este rango pequeño no entra la parte de arriba. Mentira, simplemente se trata de una parte del rango. Y tenéis que tener muy claro esto. Cualquier estructura en el trading siempre tiende a infinito. Es decir, dentro de un rango habrá más rangos, rangos más pequeños. Si bajas temporalidades, pues encontrarás aún más rangos y todo eso tiende a infinito. Es decir, dentro de un rango realmente hay infinitos rangos. Y esto ocurre con cualquier estructura en el mundo del trading. Vosotros imaginaros que bajáis temporalidades una por una, un minuto, luego a un segundo, a un microsegundo. Todas las estructuras tenderán a infinito. Pero, ¿qué ocurre aquí exactamente? Pues mirad, simplemente control C, control V, copiamos y pegamos y
como veis, ya tenemos la parte superior del rango con todas esas zonas clave donde el precio ha estado rebotando. Y como os decía, que aún queréis más, volvemos a copiar, volvemos a pegar con la misma distancia y mirad qué pasa si ponemos un rango más pequeño dentro del rango superior. Veis que la mitad del rango es justo también otra zona de interés dentro del rango anterior. Pero bueno, esto es solo una forma de verlo más sencilla, esto tiene mucha teoría por detrás que por supuesto iremos aprendiendo dentro de la comunidad, pero ahora lo que nos interesa es que tenemos el rango principal, que serían estos dos rangos más pequeños juntos, pero de momento nosotros simplemente estamos pensando en cómo debemos operar este rango más pequeño que se acaba de formar. Pues bien, el precio avanza poco a poco, vuelve a formar el siguiente punto del rango, ese contacto con la parte superior para normalmente volver a caer, justo cuando tome esa liquidez superior por encima del máximo del rango, que para que lo veáis más sencillo de momento donde estamos operando, donde nos estamos fijando, vamos a ponerlo por ejemplo de color más amarillento, algo así, poquito, ¿vale? De momento estamos centrando en este rango aquí, no en el rango entero, en este de aquí, y personalmente al saber que tenemos una parte superior de un rango mayor, yo no suelo entrar en short en este punto, porque perfectamente podríamos colocar líneas de tendencia, bajar de temporalidades, que estamos en 15 minutos, a 5, buscar ahí de nuevo un order block, un Fibonacci, lo que sea, y buscar ese short. Pero claro, yo aquí, al tener esta parte superior, lo que me interesa es buscar un largo, por si el precio decide atacar esa parte superior y viendo que la ola roja, en este caso esa fuerza de la tendencia bajista o ese volumen dentro de la tendencia bajista, está disminuyendo. Si os fijáis, esta información en concreto no suena a alguno de nuestros indicadores favoritos de toda la historia del canal. Efectivamente, el Andean Oscillator, si os fijáis, nos estaría dando una información similar a lo que os acabo de decir. Por supuesto, es mucho más fácil de entender el propio Andean Oscillator. Si os fijáis, la línea roja está por encima de la línea de la señal, lo que nos indica esa fuerza mayor de la tendencia bajista hasta que empieza a disminuir. Justo aquí cruce hacia abajo, justo cuando empieza a caer también ese volumen, lo cual nos da la información perfecta. ¿Para qué? Para buscar un largo. ¿Cómo lo buscaremos? Tiramos de Fibonacci y esperaremos nuestra operación justo en este punto, con stop loss siempre por debajo, por supuesto, de los mínimos anteriores, o lo más adecuado es siempre esperar a que se produzca algún tipo de reacción en esta zona. Por ejemplo, esta vela de aquí. En ese momento, con esa vela tan positiva y que absorbe toda esa liquidez en ese Golden Pocket, podríamos lanzar nuestra operación. Stop loss, donde acabamos de decir, y primer take profit en esa parte media del rango superior. En este caso, si os fijáis, el ratio operativo es solamente de 1, con lo cual podríamos pensarnos en si hacer o no la operación. Es muy justa, pero yo personalmente cuando estamos operando rangos siempre intento ir a por el máximo posible de extremo a extremo del rango. Y si el rango total es todo esto, yo la operación la haría directamente así. Cuando ya estuviéramos dentro, simplemente tendríamos que esperar e ir ajustando cada movimiento. Si os fijáis, después de tener esa absorción, el precio ha vuelto a caer un poco, ha confirmado aún más esa zona del 618, que mucha gente seguramente podría también esperar a esta vela de aquí, porque esta de aquí no llegó a tocar ese 618, pero bueno, tampoco tenemos que ajustar tanto, ¿no? Que muchas veces podríamos perder alguna operación exitosa simplemente por ajustarlo al milímetro, ya que en cada plataforma habrá un spread u otro. Y ya que estoy hablando de plataformas, enseñaros también en estos últimos 7 días cómo, no directamente en esta operación, sino en una más que os enseñaré un poquito más adelante, nos posicionamos, estuvimos durante un par de días entre el negativo y el positivo y al final pues sacamos esos beneficios de más de $1.100 en esta cuenta, acompañados también por una operación exactamente igual, como veis, con la misma estructura, que nos dio otros 800 más en otra cuenta. Y sumando todo esto a estas pequeñas operaciones es como conseguimos multiplicar nuestro capital
capital prácticamente por 10 en tan solo unos pocos días. Si os soy sincero, en este reto me he pasado un poco con el apalancamiento para que viera resultados un poco más espectaculares. Normalmente suelo ser un poco más cauto y conservador, pero en esta ocasión, para dar un poco más de show, también porque la gente suele gustarle números más grandes, hemos hecho este reto de esa manera. Pero por supuesto, no os estoy animando a ninguno de vosotros que solo tenga $1000 a intentar hacer un por 10 en una semana. Eso no tiene sentido, ¿vale? Eso sería más poco a poco o haciéndolo como nosotros cuando ya tenemos más capital detrás, cuando no solamente tenemos esos $1000 para operar, ¿vale? Dejar esto muy claro para siempre intentar ser lo más transparentes con vosotros y también protegeros lo máximo posible. Y aquí, como veis al final, en esta operación, el precio pues fue moviendo de estructura en estructura, al final pues logró romper esos máximos del ranguito pequeño y a medio plazo, como veis, conseguimos tomar esos beneficios en la parte alta sin ningún tipo de problema. Si os fijáis también, después de romper este primer rango, formó una tendencia que rompió en este punto y que, si os fijáis, si tiráramos un Fibonacci desde la parte donde empezó la tendencia a la parte donde la rompió, también podríamos haber aprovechado este pequeño movimiento de aquí. Sí, que apenas llegó a tocar el 0,5, pero si os fijáis también tendríamos que tener en cuenta que está rebotando y consolidando esa primera ruptura con un pullback del rango inferior. Pero bueno, no necesitaríamos para nada hacerlo. Y ya otra de las operaciones que fuimos combinando justamente con esta de aquí, si extendemos un poco más ambos rangos para ir viendo toda la estructura completa, lo que sí hemos hecho es, justo cuando llegó el precio a esa parte superior, nos fijamos que no solamente una, dos, 3, 4, sino 5 veces, y además lo más importante es el volumen con el cual en esta quinta el precio rechazó esta parte superior, es decir, que queréis ir hacia arriba. No, institucionales dicen que hacia abajo. Con tanto volumen y viendo que ni siquiera esta ruptura de la vela verde tenía nada de volumen y no había ningún tipo de cambio en esa ola, decidimos también buscar un short. De hecho, lo hicimos de esta manera. Pasamos a línea simplemente para ajustar un poco esa zona de tendencia y aquí de nuevo buscamos un rechazo de nuestro amigo Fibonacci. Máximos ahí, mínimos de la estructura aquí y, como veis, buscamos esa operación, esta vela de rechazo en el Golden Pocket entre el 0,5 y el 0,618. En ese momento tomamos nuestra operación, stop loss por arriba, y en este caso no recuerdo exactamente si tomamos los primeros beneficios en esta parte media, pero me extrañaría porque es el primer contacto que ha tenido el precio después de haber rebotado desde la parte inferior. Es decir, aquí como mínimo tendríamos que venir a esta parte media del rango grande, que sería la parte externa completa del rango superior. Y como veis, el precio se fue moviendo poco a poco en nuestra dirección hasta tomar justo ahí esos beneficios, para luego continuar su curso. De hecho, si os fijáis, justamente en esta vela también tenemos volumen de parada, lo cual vimos hace tan solo unos minutos, y también teníamos esa información de que ya el precio estaba un poco cansado de caer, ¿no? Por parte del Andean. Volumen de parada, pues cortamos ahí la operación. Incluso para asegurar podríamos haberla cortado en esa de ahí, ¿vale? Pero bueno, en este caso, como os he dicho, lo más normal es que llegáramos hasta la mitad del rango. Y claro, cuando el precio siguió cayendo, vimos que volvía a atacar el rango inferior. Y viendo la estructura completa, lo más normal es que volviéramos a tener algún tipo de zona de apoyo o algún tipo de volumen de parada de nuevo, como tuvimos también esta vela de aquí por la parte superior, marcándonos de nuevo la misma estructura del rango que el que vimos justo aquí. Entonces esperábamos que se diera una formación similar. En esta zona sería bastante arriesgado meter un Fibonacci desde estos mínimos a estos máximos, ya que tendríamos un hueco bastante amplio desde la parte de abajo del rango. Así que en este tipo de casos lo que hago es simplemente tirar
un Fibonacci desde la parte baja del rango hasta la parte alta y volver a esperar algún tipo de reacción. Y claro, en este momento que sí que se da esa reacción, como veis en este punto el Fibonacci no nos ayuda para clavar esas operaciones, pero sí que vemos que de nuevo tenemos otra posible zona de parada con esta vela tan positiva que rebota justamente de esa zona de Fibonacci. Se ha pasado bastante, pero bueno, tenemos esa información. Al ver la siguiente vela, que también es positiva, envolviendo a las velas bajistas anteriores y viendo ya cómo esa línea del Andean está subiendo, nos posicionamos de nuevo en largo. En este caso, sí que tomando una parte de los beneficios en esta parte media, pero dejando el resto de la operación al menos hasta la parte media, pero del rango superior. Los movimientos fueron rápidos, veíamos que justamente el precio tenía mucha volatilidad en esa zona y esperábamos que esto llegara a tocar otra vez la parte superior. Eso sí, esta la cerramos aquí al 100%, ya que cada vez veíamos que el precio tenía más y más debilidad. Y bueno, al final pues sí que llegó perfectamente a esa zona, pero no queríamos arriesgarnos, ya que el movimiento en sí ya estaba bastante completo, la estructura, así que ya esperábamos algo de este estilo, que es justamente cuando entramos en nuestra operación en el directo que hicimos el otro día, cogimos este cacho y aquí esperamos esa divergencia después de haber cobrado esto para volver a entrar de nuevo. Y esto solamente pasaría si en nuestros indicadores de la comunidad privada teníamos una divergencia y teníamos estas zonas rojas con algunas variables de presión bajista, como esta barra de aquí, estos puntos, esta flechita que nos indica que hay mucha presión bajista, y además en 30 minutos nos marcaba que justamente esta primera ola en el precio era más baja que la segunda, pero en el indicador nos indicaba que esto no tenía sentido, sino que el precio tenía que caer. Fijaros, zona número 1, ola número 1, zona número 2, ola número 2. Muy pequeña esa ola verde y además con zona roja, divergencia entre el precio y el indicador. Con lo cual, justamente en este punto de aquí, que incluso mandamos esas operaciones por nuestro canal de Telegram, justo después de en esta vela, bajar a 5 minutos, ajustar la entrada, hicimos esta operación en short, que es la que más dinero nos ha dado a lo largo de esta semana. Sabíamos que rompería estos mínimos, pero obviamente solo atacaríamos esos mínimos. No podíamos dejar correr más tiempo la operación y bueno, al final pues fue una decisión más o menos buena, es decir, sí, hubiéramos podido coger este cachito también, era lógico, la parte de abajo, tal, muy bien, sí, pero nos conformamos con hacer una operación muy buena de casi un 3% gracias a simplemente analizar toda la estructura durante la semana de forma más o menos correcta y por último en esa salida de toma de liquidez institucional donde todos los traders se ponen en largo, esperamos a que nuestros indicadores exclusivos nos dieran la información real de lo que estaba pasando y después nos posicionamos en short, al contrario que la mayoría de los traders retail, pero sí acompañando a los institucionales. Porque sí, efectivamente, eso es lo que hacen nuestros indicadores privados. Lleva tu trading al siguiente nivel con indicadores institucionales que gracias a la parte que tienen de inteligencia artificial, de machine learning, son capaces de adaptarse y actualizarse según lo que ocurre en el mercado, identificando los mínimos y máximos correctos. Ya son más de 500 personas que están utilizándolos y tengo que deciros que dentro de la comunidad 9 de cada 10 personas que entran se quedan con nosotros. Hay gente que lleva más de 2 años ya con nosotros y por supuesto sacándole una muy buena rentabilidad a los indicadores. Además, como siempre os digo, tendréis el consejo y la ayuda de nuestros profesionales, del resto de los miembros de la comunidad y aparte os recomiendo que estéis muy atentos, no de los indicadores en sí, sino de la comunidad en general, ya que para los que estén dentro, aparte de conseguir los indicadores, de poder utilizar nuestro bot automático de criptomonedas, también podrán acceder a cursos desde cero para aquellos que estáis empezando e incluso
a cursos más avanzados orientados a carreras universitarias o a carreras de trabajo que tengan que ver con los mercados financieros. Y ya que estáis aquí, si habéis llegado hasta aquí, deciros también un secretito, y es que seguramente también tendrán acceso a señales, ¿vale? Que estuvimos probando estos días a daros alguna operación y como veis, pues la mayoría se han dado con éxito. Bueno, hasta ahora el 100%, ¿vale? Siempre vamos a fallar alguna, pero nuestro win rate es bastante alto. Lógicamente, siempre se va a fallar alguna, pero de momento estamos haciendo muy buen trabajo. Todos aquellos que queráis participar y confiéis en nosotros, simplemente pasaros por la comunidad gratuita de Telegram, que ahí iremos dando más información en el futuro. Muchas gracias por estar ahí un día más. Si os ha gustado nuestro trabajo, dejadnos un buen like y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.